Bueno, contanos cómo nació esta red de contención en salud mental, cómo fue que se gestó en esta época de pandemia. Bueno, el inicio se da a pedido del comité de crisis, que esto es algo que yo nunca dejo de destacar porque fue en las primeras reuniones que tuvo el comité, estuvo salud mental ya ahí, para que todas las medidas que se fueran a tomar, que ya se sabía que iba a haber un movimiento en la realidad de todas las personas, estuviera siempre supervisado, digamos, por la mirada de la salud mental, de manera tal que esto siempre fuera un componente más dentro de todo lo que se iba definiendo. En función de esto se empezaron a pensar diferentes posibilidades de abordajes para las cosas que iban sucediendo, y así fue que fueron gestándose estas diferentes modalidades de asistencia, considerando, bueno, la salud mental en todos los ámbitos que se han podido hasta ahora. En un principio fue, digamos, considerando la población en general, pensando en el tema del aislamiento, ¿sí? Porque ya de por sí, hoy por ahí nos hemos habituado un poco al formato del aislamiento, pero bueno, si alguien se acuerda de lo que fue en marzo, fue como muy brusco, y el hecho del encierro. Entonces ahí hicimos el primer convenio con el Colegio de Psicólogos, que tiene un comité de emergencias y catástrofes, y con ello fue que coordinamos lo que es el dispositivo Te Acompaño. Esto es un dispositivo de acompañamiento psicológico con un abordaje de asistencia en crisis que se llaman primeros auxilios psicológicos. No es una psicoterapia, sino un apoyo para esos momentos, digamos. Esto se empezó a desarrollar en aquel momento con los psicólogos voluntarios, tanto del sistema público como privado de salud, que se iban anotando. La única condición o requisito era que se formaran en esta modalidad de abordaje y que estuvieran debidamente matriculados para poder trabajar. Coordinados con ellos y con Psicólogos Sin Fronteras, que es una asociación civil, porque ellos lo que hacían era, bueno, lo siguen haciendo, digamos, trabajar en relación a derivar a comisiones que, según las especialidades que tenían los psicólogos, derivaban, según la edad, según la patología que tenían de base algunas personas o la sintomatología que manifestaban en el momento. Eso se mantuvo todo el tiempo, y después se fueron gestando algunas otras cosas que ya se iban viendo en virtud de, por ejemplo, el dispositivo de los grupos APSI, que eso era pensando ya en los equipos de salud. Entonces ese es otro trabajo que se ha hecho, de generar grupos y trabajar en toda la provincia, que dio inicio con el Hospital San Luis, que eran quienes estaban con los COVID, digamos, inicialmente, con toda la situación de reestructuración interna, y poder trabajar con los equipos de salud para lo que pasaba dentro de todas las instituciones, que en eso trabajaron, bueno, la doctora Polacci y la licenciada Silducini, yendo por toda la provincia para dar esos apoyos. Al principio de la pandemia tuvimos como mucha cuestión como muy aguda, ¿no? De un síntoma. De repente había mucho de angustia de la situación de encierro y un estrés de lo que tenía que ver con adaptarse a esa situación. Cuando fue pasando el tiempo y esto se hizo más prolongado, las consultas también empezaron a tener más que ver con el estrés de sostener esta situación, y entonces ya como con sintomatología de estrés más sostenido. Y después empezaron a aparecer también cuestiones, por ejemplo, de los agentes de primera línea o los que hacían actividades esenciales. Por ejemplo, yo tengo muy en mente, pero bueno, cajeras de supermercado, o sea, personas que tenían que salir, choferes, ¿no? Que salían a trabajar y tenían que sostener esta actividad cuando todos estaban guardados, digamos, en aislamiento. Bueno, la semana pasada habíamos pasado las 1000 consultas con el servicio Te Acompaño, y lo cual implica que se habían hecho más de 3000 asistencias, porque cada solicitud, digamos, más de 1000 solicitudes, cada solicitud podía implicar en un promedio de 3, a veces son 4 o 5 los llamados telefónicos o videollamadas. Eso se hace según lo que tenga la persona que pide el servicio, y en otras ocasiones se resuelve en una llamada única. ¿Y a qué número hoy se puede llamar? ¿La gente puede...? Sí, el 4452.000, la autopista, o el 4452.010, todos los operadores de la autopista, que fue con nosotros que coordinamos súper bien, capacitándolos para que ellos pudieran recibir la demanda y que pudieran derivarnos, completando el formulario, derivarnos la consulta para poder llevarla adelante.
Y también en la página de coronavirus, de sanluis.gov.ar/coronavirus, hay un botón de salud mental donde se completa directamente también el formulario para pedir la asistencia. Pero sí, fuimos de los primeros en ponerlo en marcha, y cuando esto era una queja a nivel nacional, digamos que estaba faltando ocuparse de la salud mental, nosotros veníamos ocupándonos desde el principio, lo cual en realidad lo que nos dio fue como ventaja en relación a los abordajes, ¿no? El programa apareció en la pandemia, entonces en consecuencia lo que pudimos empezar a generar es primero hacer una presentación de lo que era el programa en conjunto con la creación de los grupos APSI, que era lo que hablábamos recién del apoyo psicosocial institucional, que tenía que ver puntualmente para los equipos de salud, ¿no? Eso lo hicimos en conjunto, digamos, con la licenciada Cid Luchini, quien en ese momento fue afectada al programa, digamos, para poder realizar todos estos espacios grupales, los cuales en un principio hicimos todo lo que era la parte de capital de manera presencial, acercándonos a todos los equipos de salud mental de todos los centros de salud, hospitales y hospitales de día de la provincia, y de manera lo que era remota o virtual con todos los equipos de salud mental de las distintas, digamos, lugares de la provincia, ¿no? Del interior. De esa manera pudimos poner un poco, digamos, a disposición estos espacios para cuando fueran necesarios, ¿no? Y pudiendo generar dentro de cada institución, como hay muchas instituciones, la mayoría, digamos, tiene psicólogos, ¿sí? Cada equipo de salud mental de cada institución, ya sea centro de salud, hospital de día o los hospitales generales, hacían como la contención a su propio equipo de salud. Actualidad, esos APSI los siguen generando las mismas personas, digamos, son dos licenciadas en psicología, que realizan los APSI de manera remota a todos los equipos de salud que los soliciten, ¿no? Y de esa manera se ha hecho, por ejemplo, en Tilizarao, en el Hospital de la Toma, el Hospital de Buena Esperanza, en el Hospital del 1 de Mayo, bueno, todos los centros de salud y digamos, los hospitales que requieran, está a disposición el APSI para poder brindar ese apoyo y contención a los equipos, ¿no? Nosotros les llamamos que son como los de primera línea, ¿sí? En esta misma línea y un poco también en lo que ha ido como sucediendo, sumamos estos espacios APSI también para brindar la contención a las personas de la penitenciaría, ¿no? A los internos de la penitenciaría. Entonces se generó también de la misma manera, a través de vía remota, con el Cisco Webex de la provincia, digamos, a través de un link, tenemos también coordinado lo que sería la penitenciaría. Hasta el momento, digamos así, en cantidad de profesionales, llevamos 1.500 profesionales asistidos, ¿no? De toda la provincia. Sí, sí. Y sigue, digamos, abierto en la actualidad para poder brindar la asistencia. Bien. Que el incidente crítico que fue la pandemia, el COVID, en realidad nos dio la posibilidad de hacer todo esto, y lo teníamos que hacer como en un corto tiempo porque había que activarlo muy rápidamente. Entonces, bueno, ahí nos pusimos en contacto con todos los profesionales de la provincia, fuera el nivel que fuera, para ver qué es lo que estaban haciendo. De acuerdo a eso, digamos, desde el programa se bajaron los lineamientos con los cuales había que cumplirse, que la idea era que las personas, bueno, fueran contenidas, cada uno en su contexto, esto de poder, el contexto, digamos, del ámbito público, poderlo acomodar para que cuidadamente, pero se hicieran las intervenciones en salud mental, porque, bueno, todo esto implicaba y recaía en crisis, esto que contaba, digamos, la licenciada Monterrizo. El de repente que te digan que no puedes salir de tu casa, que te tenés que quedar adentro, que no puedes trabajar, obviamente que generó toda una sintomatología de tipo ansiosa, principalmente, y algunas cuestiones que uno venía ya acarreando, obviamente que eso fue lo que terminó rebalsando, ¿no? Esta situación de incertidumbre y también de aislamiento. Entonces, bueno, una vez que pudimos ahí ver cómo se estaba en todos los niveles actuando, se bajan los lineamientos y se empiezan las articulaciones. Ahí es donde detectamos esto que dice la doctora, es que
todos los equipos de salud, ya fuera de un CAPS, ya fuera de un hospital, estaban tratando de contener a la población, pero también a los equipos, a los propios compañeros de trabajo de ese lugar, y ellos, ¿quién los contenía a ellos? Entonces ahí surgió lo de los APS y SM. Y entonces ahí creamos como un dispositivo de, en simultáneo, hacer esto de la presentación del programa, ¿sí? De salud mental, digamos, de políticas de salud mental, con el tema de los planes de contingencia y la contención a los equipos de salud. Teníamos que considerar esta situación desde una perspectiva que tenía que ver con dos cosas. Por un lado, lo que no se puede cambiar, lo que nosotros no podemos cambiar, que es la realidad circundante y todo lo que está pasando a nivel de pandemia. No es algo que nosotros podamos cambiar por deseo propio, digo, ¿no? Como decir, bueno, hagamos esto y lo cambiamos. No necesariamente, sino que, bueno, depende de una voluntad colectiva, pero que en lo que tiene que ver con la salud mental, lo que sí podemos cambiar es cómo nosotros significamos esta situación y cómo podemos usarla quizá como una oportunidad o, bueno, lo que han podido hacer mucha gente de aprender nuevas cosas, aprovechar para cultivar algunas otras relaciones, para ponerse en contacto consigo mismo y estar más atento a cómo se está sintiendo, saliendo del trajín diario, y entonces ver cómo creativamente nosotros podemos transformar nuestra realidad y lo que significa para nosotros todo esto y lo que nosotros le llamamos crecer a través de lo que ha significado y significa todavía hoy la pandemia. Bueno, yo dije desde el principio, esto ha sido y sigue siendo un trabajo mancomunado de muchísimos estamentos. Voy a nombrar, probablemente me olvide de algunos, porque desde marzo hasta la fecha hemos trabajado con muchísimas personas, muchísimas, y voy a nombrar por ahí algunos de los que quiero agradecer profundamente, porque realmente han hecho posible y han hecho fluido esto que se pueda hacer y brindar este servicio. La jefatura de gabinete, que fue quien hizo el llamado conjunto con la Secretaría General de la Gobernación, la ministra de Salud, que habilitó todo el sistema para que nosotros pudiéramos desarrollar esto, todo el Ministerio de Salud, porque realmente todos los programas, subprogramas de instituciones siempre a disposición y con apertura para que pudiéramos hacerlo. El comité de crisis, con todos los que lo componen, porque también nos dieron lugar y escucharon en relación a lo que pasaba y lo consideraron. Los profesionales de la salud mental, del ámbito privado, en todo lo que se trabajó en voluntariado, del ámbito público, que siguieron con su trabajo continuo y además de comprometido, también hicieron en algunos casos el voluntariado, o sea que había mucho compromiso de esa parte. Los equipos de salud de toda la provincia, el personal de las instituciones de salud que también tuvieron apertura para poder trabajar, la autopista de la información, como dije yo antes, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Universidad de La Punta, el CEMPRO, con quien coordinamos las acciones cuando tenemos que hacer actividades en relación a las personas que están aisladas, el Ministerio de Seguridad, que también ahora con esta apertura, con lo que estamos haciendo con los COVID positivos de la penitenciaría, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, el Programa Juventud, el Colegio de Psicólogos, Psicólogos Sin Fronteras, y bueno, la importancia que tienen los medios también para poder difundir y comunicar y que se sepa que están todos estos medios a disposición de la población y que trabajamos gustosos para que puedan recibir los beneficios de esto que se trabaja para que, bueno, generemos el mayor bienestar posible en estas circunstancias.